cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias, hermanos, por estar hoy aquí juntos. Vamos a recordar que este es el mes de la Biblia. Dijimos que este mes tenemos mes de la Biblia, mes de la patria, mes del maestro, mes del niño, pero nosotros vamos a concretar en aquello que consideramos que es elemental, la palabra de Dios. Así que vamos a estar estudiando en todo este mes, concluyendo la última semana con un invitado especial para que nos hable acerca de la Biblia, la santa palabra de Dios. Yo creo, y lo creo con toda firmeza, que nosotros tenemos dos recursos que son los tesoros más grandes. Claro, el hecho de tener a Cristo, el hecho, hermanos queridos, de tener el perdón de nuestros pecados, absolutamente el regalo de la vida eterna. Dios nos ha dado dos regalos maravillosos. Uno es su Espíritu Santo que vive en nuestro corazón. Él está con nosotros. Y como dice Pablo en el libro de 2 Corintios, somos vasos de barro, pero el poder es de Dios en nuestra vida. Yo no tengo la fuerza para vencer la tentación. Es Dios el que me la da a través de la presencia del Espíritu Santo que vive en mí. Y segundo, tener este libro maravilloso, su palabra poderosa. Cada palabra, hermanos, nosotros creemos firmemente, y cuando digo firmemente, es firmemente, en que este libro es inspirado por Dios. Creemos que este libro es la única revelación de Dios para el hombre. Hoy Dios le habla al hombre a través de su poderosa palabra, de forma directa, de forma concreta, de forma específica. Y por eso tenemos que leer la Escritura, tenemos que meditar en la Escritura. Creemos que es una inspiración verbal. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que Dios escogió cada palabra para que fuera escrita acá. Que las palabras no están ahí porque al escritor le dio la gana de escribirlas, no. Están ahí porque Dios las escogió. Y Dios dirigió a los hombres que Él quiso usar para plasmar sin error. Por eso creemos en una Biblia que es inerrante. ¿Sabe lo que significa eso? Que no tiene errores en sus manuscritos originales, pero que también es autoritativa. Eso quiere decir que tiene toda la autoridad y todo el poder de Dios sobre nuestras vidas. Así es que nosotros damos gracias a Dios por la palabra. Ese es el concepto que usted y yo debemos de tener de este libro maravilloso. Y vamos a usar un salmo, es el Salmo 119, y vamos a ir estudiando algunos pasajes de este salmo que en su integridad, todo el Salmo 119 nos habla acerca de la palabra de Dios. Todo el salmo. El salterio, como se le conoce a los salmos, hermanos, era un libro muy apreciado por los hebreos y yo creo que también por nosotros como pueblo de Dios. El libro de los salmos es el libro más leído de toda la escritura. Es el libro más leído porque aunque usted no lea los 150 capítulos, diariamente estamos mencionando algunos de estos capítulos y especialmente salmos como 23, Salmo 91, Salmo 42, Salmo 1 y así otros salmos. Son el libro más leído, el libro de los salmos. Y para Israel era un libro muy apreciado, especialmente en su adoración a Dios. Ellos usaban el libro de los salmos, por ejemplo, para cantar, lo usaban para orar, lo usaban para recordar las obras de Dios, lo usaban en sus fiestas, incluso cuando iban subiendo a Jerusalén, lo usaban en su esperanza mesiánica. Ahí están muchos salmos mesiánicos.
Así es que ellos, hermanos queridos, tenían este libro como un libro de suma importancia para la nación de Israel. El Salmo 1, por ejemplo, que es la introducción a todo el Salterio, o sea, a los 150 salmos, enfoca, y miren cómo comienza este salmo, comienza enfocando la importancia de la palabra de Dios en la vida de todo el pueblo de Dios. ¿Recuerdan? El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí, mis hermanos, es el centro, la palabra de Dios. Ahí es donde está nuestra fortaleza espiritual para ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Por tanto, entonces, podemos ver que la palabra de Dios era vital en la vida y desarrollo del pueblo hebreo. Pero además de eso, está lo que llamamos directamente el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, hermanos, en el 100%, desde el 1 hasta el Salmo 150, está escrito en forma de poesía hebrea. Recalco, poesía hebrea, porque la poesía hebrea es un tanto diferente a nuestra poesía. Por ejemplo, la poesía hebrea, mis queridos hermanos, tiene una rima que para nosotros la rima es silábica, si ustedes saben. Al final de las sílabas de cada línea de una estrofa en nuestra poesía, tiene que rimar para que lo escuchemos bonito. Pero esto no es así. Por eso es que hay gente que lee los Salmos o lee Proverbios o lee Job o cualquiera de estos libros poéticos y dice, yo no le entiendo a esto, no le hallo el gusto de la poesía, porque tienes que tener en tu mente presente que es poesía hebrea. Y la poesía hebrea, una de las cosas preciosas que tenía es que la rima era en el pensamiento del escritor. O sea, al ir desarrollando su pensamiento, iba escribiendo poesía. Por eso tenemos que entenderla de esa manera. Entonces, es este libro de los Salmos, hermanos, o el Salterio, como le conocemos, el único libro, además de todo esto que hemos dicho de él, es el único libro de toda la Biblia. Creo que tal vez Proverbios un poquito también se puede comparar, donde no hay contexto en los capítulos. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que un capítulo no va pegado al otro. Todos los libros de la Biblia, usted lee Génesis desde el 1 hasta el 50, lee Efesios desde el 1 hasta el 6, lee Colosenses, lee cualquier libro de la Biblia y las narraciones van desarrollándose y hay que ir entendiendo todo el desarrollo del libro. A eso se le llama el contexto. Es todo el libro visto en término general. A veces nosotros queremos estudiar, por ejemplo, Romanos 12 y nos olvidamos del 9, el 10 y el 11. Y a eso está conectado. Por eso Romanos 12 comienza diciendo, por tanto. Y así vamos a encontrar que estos capítulos son como una cadena donde los eslabones están siendo unidos. Pero el libro de Salmos no es así. Cada capítulo es independiente del anterior. Por ejemplo, el Salmo 1 no tiene nada que ver con el Salmo 2 o con el 3 o con el 5. El Salmo 2 no tiene nada que ver con el capítulo 1 o con el capítulo 3. Así se va desarrollando el libro de los Salmos. Cada capítulo es independiente del anterior y del posterior. Ahora, el Salmo 119, mi hermano, es el capítulo más largo de la Biblia. Contiene 176 versículos. El escritor de este salmo es anónimo. Ahí no dice quién lo escribió, aunque los mejores intérpretes de la Biblia siempre lo dicen que vino de la pluma del rey David.
Así es que ahí nos vamos a quedar. Que fue David el que lo escribió. Pero usted tome esto como cuando dicen que Hebreo fue escrito por Pablo. Como una suposición nada más, pero no es relevante para la importancia que estos libros o que este salmo tiene en nuestra vida. Ahora, yo quiero que ustedes miren, vayan conmigo al Salmo 119, por favor, porque este libro, este capítulo, perdón, es el capítulo más extenso de toda la Biblia. Tiene 176 versículos y tiene 22 estrofas de 8 versículos cada estrofa. Mire conmigo, por favor, Salmo 119, del 1 al 8 es la primera estrofa y está titulada con un nombre que dice Aleph. ¿Ya lo vio? Ese Aleph es inspirado. Eso está en el texto original, ¿ok? Porque este salmo, hermanos, fue escrito de forma acróstica. En otras palabras, en el hebreo original, claro, esta es una traducción y no se puede hacer eso ahora en el castellano, pero en el hebreo original, mire usted, el verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos ellos comienzan con esa letra, Aleph. ¿Ok? Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Ahora, ¿usted quiere aprender el alfabeto hebreo, mi hermano? Aquí lo tiene. Mire, Aleph, versículo 9 dice Bet. Versículo 17 dice Gimel. Versículo 25 dice Dalet. Versículo 33 dice He. Versículo número 41 dice Bau. Versículo número 49 dice Zain. Versículo número 57 dice Shet. Versículo número 65 dice Tet. Versículo número 73 dice Yod. Versículo 81 dice Kaf. Y usted así va hasta llegar al versículo número 169 que dice Tau. Ahora, si usted ve, esas 22 letras son el alfabeto hebreo. Y cada estrofa comienza esos versículos de esa estrofa con esa letra del alfabeto. En el hebreo es bellísimo cómo se ve el orden. Por ejemplo, ahí en el Salmo 119 del 1 al 8, Aleph, 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 va viendo que todas esas renglones comienzan con la letra Aleph. Lo mismo ocurre con la letra Bet, que equivale a la letra P de nosotros. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y a partir del verso 9 hasta el 16, cada renglón comienza con la letra Bet. Entonces fue ordenado de manera de acróstico, con 22 estrofas de 8 versículos cada estrofa, y cada una de estas estrofas, mis hermanos, comienza con una letra del alfabeto hebreo. Esas 22 letras que usted encuentra ahí, eso es el alfabeto hebreo. Así que si usted lo quiere aprender, ahí está, apréndalo. Ya cuando usted mire los garabatitos, ya va a ser diferente, porque no es lo mismo. El idioma hebreo es un idioma que no tiene letras. Es un idioma que es figuras. Las letras son figuras. No vamos a hablar de eso ya más ahorita, pero es importante que lo entendamos eso. Ahora, yo quiero que leamos los primeros 8 versículos. Estaba preguntándome esta semana, ¿cómo comienzo? Y tenemos que comenzar con esto, aunque no lo vamos a llevar verso por verso. Vamos a escoger algunas estrofas para enseñarlas durante este mes de septiembre, recalcando la importancia de la Biblia en la vida de cada uno de nosotros. Mire conmigo, vamos a leer Salmo 119, 1 al 8. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá
fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Tremenda estrofa de este salmo, hermano. Y cada una es preciosa. Ahora, si ustedes miran, por ejemplo, aquí dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquí ya comienza en el primer versículo a hablar de la ley de Jehová. Versículo 2, tus testimonios. Yo quiero que ustedes vayan dándose cuenta cuántos sinónimos usa el escritor aquí para hablar de la palabra de Dios. Ley, testimonios. ¿Ah? Luego, ¿qué dice? Versículo número 3, sus caminos. Versículo número 4, mandamientos. Versículo número 5, estatutos. Versículo número 6, mandamientos. Versículo número 7, juicios. Versículo número 8, estatutos. ¿Se da cuenta? En cada versículo menciona la palabra de Dios, a excepción de unos 3 o 4, creo que es. Pero es importante que usted mira cuántos sinónimos, cuántas palabras diferentes usa para referirse a lo mismo. ¿A qué? A la palabra de Dios, mi hermano. Es la riqueza de la escritura. Ellos son nuestros testimonios, nos testifican de Dios. Es la ley, o sea, son mandamientos para nosotros, son nuestros mandamientos. O sea, no es opcional la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué más dice? Testimonios, nos dan testimonio del Señor. Sus caminos nos habla de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que Él quiere de nosotros. Y cada una de estas palabras refleja de alguna manera lo que es la Biblia para nosotros. Eso es el Salmo 119. Ahora, en esta primera parte, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos, y yo he titulado, Dios no nos promete felicidad, nos demanda obediencia. Por favor, escuchemos esto con la mayor claridad que usted pueda. Dios no nos promete felicidad, nos demanda obediencia. Mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 1 y versículo 2. Realmente lo que Dios demanda para Él es una obediencia total de parte de nosotros. Versículo 1 dice, bienaventurados. Y esta palabra, hermano, aquí es clave. Realmente debería decir, cuán bienaventurados. Porque es una como exclamación. Es como una admiración. Es como algo que dice, wow, mira, ¿cómo logro felicidad en medio de un mundo hedonista que anda ahí buscando felicidad? Y es algo que el hombre no ha podido alcanzar. Mira cómo dice, bienaventurados, felices, o qué felices que son, qué dichosos que son. La palabra aquí, mi hermano, puede ser traducida como dichoso, feliz. Él equivale a la palabra Macario en el Nuevo Testamento, ¿te acuerdas? La palabra Macario se traduce como bienaventurados. Allá en el libro, por ejemplo, de Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor comienza diciendo bienaventurados. Pues la palabra en el griego es Macario, es la palabra que corresponde a Esher en el idioma hebreo. Y esa palabra, hermano, puede ser traducida como felices, dichosos, plenos, satisfechos. ¿Y cómo lograr esa plenitud de la vida? ¿Cómo lograrla? Ahora, escucha esto. La felicidad, hermano, nunca debe de ser el propósito de nuestra vida. Por favor, entendamos eso. En un mundo tan hostil, en un mundo tan pecador, cuando hablo del mundo, hablo del hombre, tan contaminado con el pecado y la maldad, tan imperfecto. Y ahí podemos mencionar muchas cosas más. Es casi imposible encontrar la felicidad. Esa no debe ser la meta.
Y esa no es la promesa de Dios. Dios nos promete felicidad en la eternidad, cuando ya estemos con Él, libres de la presencia del pecado en un mundo perfecto que Él va incluso a recrear para nosotros. Y cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque este cielo y esta tierra están contaminados, terriblemente contaminados con el pecado. Por tanto, hermanos, que la felicidad no sea tu meta, tu objetivo, porque te vas a frustrar. Hay gente que a mí me dice, no, pastor, es que yo me casé para ser feliz. ¿Será realmente que ese debe ser el propósito del matrimonio? Cuando yo leo, por ejemplo, Génesis capítulo 1, el Señor dice, 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Se dan cuenta? Pregunto, Dios dijo, los voy a bendecir para que sean felices, ni aún en el estado de perfección. Génesis 2 del 18 en adelante, ¿qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el verso 24, cuando Adán mira a Eva, ¿qué dice? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No encuentro en ninguna parte la palabra felicidad ahí. ¿Ah? Cuando leo el Nuevo Testamento en las palabras de Jesucristo en el libro de Mateo 19, al contrario de hablar de felicidad, habla de la problemática que trae el matrimonio. Y cuando Pablo escribe sus epístolas, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, Colosenses, y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué dice en el libro de Efesios? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ah, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? Con sacrificio, con dolor, con sufrimiento. En ninguna parte de la Biblia, por ejemplo, dice que yo me case para ser feliz. Dice que yo me case para tener un esposo y complementar mi vida. Pero tenemos conceptos tan malos, tan mundanos, que nos perdemos en el camino. Y a mí, hay gente que me lo ha dicho. Y hasta cristianos. Yo tengo derecho de ser feliz y yo por eso dejé a mi mujer porque ya no la amaba, no podía vivir con ella, dejé botados mis hijos y ahora me casé con otra señora. ¿Te das cuenta el grado de egoísmo que hay en el corazón del ser humano? Yo tengo derecho de ser feliz. ¿Quién me da ese derecho? ¿Dónde me lo dan ese derecho? Son conceptos mundanos. Son conceptos satánicos, equivocados. Dios no nos promete felicidad. Dios nos promete, nos demanda santidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. En todas las áreas de mi vida. Óigame, entendamos que estamos viviendo en un mundo contaminado, en un mundo con problemas serios, graves, con tanta incertidumbre, con tanta maldad, con tanto pecado, con tanta todo lo que vemos aquí. No pongamos la felicidad como la meta de nuestra vida. Ahora, hay algo que sí debes entender, lo que dice aquí el Señor. Mira lo que dice el 19:1. Bienaventurados los perfectos de camino. Aquí está el punto. Cuando yo apunto como objetivo de mi vida a ser perfecto en mi vida, a ser santo, ahí entonces la felicidad se va acercando a mí. Por ejemplo, yo escribí aquí, la felicidad es el horizonte del ser humano. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? La felicidad es el horizonte del ser humano. Ahora, ¿sabe lo que es el horizonte? Es una línea que solo existe en la imaginación, que en la medida que nos acercamos más se va alejando de nosotros. Ese es el horizonte. Cuando tú estás aquí, mira, allá está el horizonte.
Y llegas allá y dices, allá está el horizonte, porque el horizonte es una línea imaginaria que solo existe acá. Y en la medida que nos vamos acercando a ese horizonte, se va alejando de nosotros. Si nosotros ponemos la felicidad como nuestra meta, vamos a fracasar. Vamos a estar frustrados. Vamos a estar amargados. Y por eso es que hay muchos que pierden tanto el sentido de la vida que hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque no han logrado la felicidad. Mira lo que dice acá. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces yo tengo que andar en la ley del Señor. Aquí, hermanos, la palabra bienaventurado dice los perfectos de camino. Bienaventurado. La palabra aquí es los rectos. Quiere decir ser correcto en mi vida, ser honesto. Ahora, como consecuencia de ir llevando esta vida de honestidad, de rectitud, entonces la felicidad, ella se va acercando a mí. Yo no me acerco a ella. ¿Te das cuenta la diferencia? Es la felicidad la que se va acercando a mí. No soy yo el que estoy acercándome a la felicidad. La pregunta es, ¿y dónde está la felicidad, hermano? ¿Dónde está? ¿En el dinero? Hay gente que vive y tiene mucho dinero y posesiones y no es feliz. En tener una esposa, hay hombres que tienen 3, 4 y 5 mujeres y no son felices. En tener hijos, en tener un título, hay gente que tiene un título, 2, 3, 4, 5 y todavía no están satisfechos y no son felices. La felicidad no es algo a lo cual yo me puedo acercar. Yo me tengo que acercar, como dice aquí, a una vida de rectitud. Ahí es donde yo debo apuntar, a una vida de santidad, de honestidad. Y entonces, cuando yo voy hacia allá, la felicidad se viene acercando a mí. Versículo número 1 sigue diciendo, los que andan en la ley de Dios. La palabra andar aquí, ustedes saben, es una palabra, hermano, usada figuradamente. Andar aquí es obedecer. Dice, los que obedecen la ley de Jehová. Me llama mucho aquí, hermano, cuando dice andar, porque literalmente es caminar. Y cuando habla de la ley, ¿sabe cuál es la palabra que usa aquí el escritor? La Torá de Jehová. Habla de los mandamientos de Dios. Habla de los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice la escritura? Mire lo que dice la palabra del Señor acá. Y la palabra del Señor es clara. Los que andan en la ley de Jehová. ¿Sabe de quién es la ley? Es del Señor, no es mía. No se la inventó Moisés. La ley de Jehová es de él. Y te quiero decir una cosa. Esa ley no es de nosotros. Hay cosas escritas en este libro, mi hermano, que te lo digo con toda sinceridad y honestidad. Yo no las hubiera escrito. Yo hubiera escrito otras, convenientes a mí, que me hubieran gustado más a mí, humanamente hablando. Por eso es que este libro es perfecto, porque es el libro de Dios. Es lo que Dios dice para mí. Es lo que Dios nos manda y nos ordena. Ahora, mira lo que dice el verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Guardar aquí de nuevo es cumplir, es retener. ¿Y qué dice? Y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón. La palabra lev, que es la palabra corazón aquí, habla de todo el ser humano. Habla de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi voluntad, de mi intelecto, todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser debe de estar metido en la palabra de Dios. Dice, y con todo el corazón le buscan. Ahora, ¿dónde buscar a Dios? En la palabra. Conocerlo a través de la palabra. Hermano, hay gente que quiere
tener una íntima relación con Dios lejos de la palabra. Eso no se puede. La palabra de Dios es la que me dice quién es Dios, cómo adorarlo, cómo obedecerlo, cómo amarlo, cómo servirlo, todo lo que tiene que ver en mi relación con Él. Por tanto, yo tengo que buscar con todo mi corazón la palabra de Dios para aprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ahora, quiero que miremos aquí, entonces, hermanos, que Dios nos demanda ¿qué? Obediencia. Ya se dieron cuenta. Y como consecuencia de la obediencia, entonces yo voy acercándome o la felicidad se va acercando a mí. Dice felices. ¿Quiénes? No cualquier persona. Los que guardan la ley de Jehová, los que obedecen a Dios, los que con todo su ser le buscan a través de su palabra. Entonces yo tengo que hacer eso. Y te voy a decir una cosa, hermano. Ni aun Cristo puso esto como su meta, humanamente hablando, en su vida. Yo quiero que miremos algunos versículos, por favor. Mira conmigo Hebreos 12. Mira qué interesante lo que dice la Escritura. Mira, Hebreos capítulo 12. Leo para ustedes el versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él tenía un gozo, pero estaba allá. Primero estaba en la cruz, sufrimiento. Él lloró, él sufrió. Luego el gozo de la eternidad, de estar ahí con todos los que él redimió a través de ese sufrimiento. Mire conmigo primera de Pedro 1. Dice así la Santa Escritura. Versículo número 11, primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban de la muerte de Cristo, que profetizaban de sus sufrimientos, de todo lo que era también su primera y segunda venida. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Mira el versículo 11. A esto se les reveló, perdón, estoy en el versículo 11, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y luego, ¿qué dice? Y las glorias que vendrían tras ellos. Primero sufrimiento, después gloria. Primero sufrimiento y después gloria. ¿Qué estamos viendo con esto, mi hermano querido? Lo que estamos viendo es que realmente Dios lo que demanda de nosotros es obediencia. Dios quiere que yo sea obediente, que yo confíe en Él. Y te voy a decir algo, hermano. Aún en la obediencia, a veces vamos a pagar un precio por ser obedientes al Señor. Entonces, volviendo al Salmo 119, quiero decir algunas cositas importantes. En primer lugar, la obediencia a la palabra de Dios es la que nos va a traer una vida tranquila y estable. Bienestar, paz, tranquilidad, que es lo que quiere decir la palabra aquí, bienaventurado. Si tú y yo le apuntamos a la obediencia, en medio de este mundo tan sucio, vamos a ir experimentando más paz, más tranquilidad. Ahora, mira lo que dice primera de Pedro 4, para que tú mires que esta cuestión no es fácil. Esto no es fácil, hermanos. Las pruebas son duras. Yo quiero que mires conmigo primera de Pedro capítulo 4 y cito este pasaje porque es importante lo que nos enseña aquí el apóstol Pedro. Dice, primera de Pedro capítulo 4, versículo número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Te das cuenta de que lo que está hablando aquí el apóstol Pedro? Habla de que estos hermanos estaban pasando por un fuego de prueba.
por momentos terriblemente difíciles. Pruebas que Pedro le llama, son como estar en medio de las llamas, como estuvieron los amigos de Daniel en el horno de fuego, donde nos quemamos, donde estamos pasando por momentos difíciles. Versículo número 13. Estoy leyendo primera de Pedro 4:13. Sino, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Habla de padecimientos, de sufrimientos. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. La palabra quiere decir despreciados, humillados, rechazados, insultados, vejados, lo que ustedes quieran. Ahora mira el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca. Habla de aún llevando una vida recta, a veces vamos a padecer. Como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Dice Pedro, no sufran por eso, no padezcan por eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios con ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y ahora, mire lo que dice el versículo número 17 al final. Dice, y si primero comienza por nosotros el juicio, y Dios permite que nosotros, llevando una vida recta, justa, buena, piadosa, apegada a su palabra, obedeciéndolo a Él, pasemos por pruebas, por fuegos de prueba, por dificultades tremendas, en un mundo conflictivo, imperfecto, contaminado. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Imagínense. Dice, ¿dónde aparecerán? En el infierno. En el infierno. Y luego, ¿qué dice? Y si el justo con dificultad se salva. Yo quiero decir, aquí el escritor, en todo el contexto, en ese hilo de pensamiento que él trae, no está hablando de la salvación del alma. Está hablando de salvarse de los problemas, de los líos, del dolor, del sufrimiento, de la persecución, de lo que usted quiera. Si el justo con dificultad se salva de estos problemas de la vida, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Quién es el impío y el pecador? Aquel que se anda metiendo en líos. Aquellos chicos que están metidos ahí en las pandillas. Lo que dice el apóstol Pablo, si nosotros, llevando una vida recta, no nos libramos de los problemas de la vida, imagínense aquellos pobres muchachos que están en las pandillas, que están metidos en narcotráfico, que están metidos en la infidelidad matrimonial, que están metidos en todos esos líos, ¿dónde van a aparecer? O en el cementerio o en la cárcel y al final en el infierno. Versículo 19 retoma su tema y termina diciendo, así que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, la palabra de Dios nos enseña estas verdades, hermanos. Estamos viviendo en un mundo infame. Estamos viviendo en un mundo terriblemente malo. Entonces, si regresamos al Salmo 119, de alguna manera la palabra de Dios nos va a llevar a una vida que nos va a traer más tranquilidad, que nos va a traer paz, sosiego, y que adjunto a ello vendrá la felicidad para nosotros. Porque la felicidad está en Dios, está en su palabra, en la obediencia, no en una búsqueda ilusoria. No está ahí. No está en las cosas de este mundo. Por eso es que Dios dice, felices aquellos que aman su palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, hermano? Amar la palabra por sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Por favor, no descuides este libro. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana? Pero la otra cosa, la obediencia a la palabra de Dios nos va a librar del pecado. Mire lo que dice el versículo 3, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que las personas que van obedeciendo a Dios se van alejando del pecado. Entonces la palabra de Dios me aleja del pecado, como decía aquel predicador del siglo XIX. Este libro me aleja del pecado o el pecado me aleja de este libro. La Biblia me aleja del pecado. Pero si yo dejo la Biblia, entonces el pecado me aleja de la Biblia.
eso no compagina. Hermano, tú y yo tenemos que entender que la obediencia a la palabra de Dios me va a ir alejando del pecado. ¿Y qué es lo que trae frustración, dolor, infelicidad y todo esto a mi vida? Es el pecado. Por eso Dios dice, obedezcan a la palabra. En tercer lugar, la obediencia a la palabra de Dios debemos hacerla con diligencia. Mira el versículo 4. Estoy en Salmo 119:4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste, dice, que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí, hermanos, dice en el versículo 4, tú encargaste. Esa es la palabra que usó aquí Reina Valera para traducir, pero realmente, hermanos, la palabra es, tú ordenaste, tú mandaste. No es algo como que usted le dice a alguien, mira, te encargo que si vas al mercado me traigas ahí una libre cebolla. No es eso. Aquí la palabra es mandar, ordenar. Dios ordenó que sean muy guardados sus mandamientos. Ahora, la palabra aquí, hermanos, mire, dice, tú mandaste que sean muy guardados. La palabra quiere decir que lo guardes con toda tu fuerza, con urgencia. Que tú los obedezcas con toda tu fuerza. Literalmente eso está diciendo aquí el escritor. Cuando dice muy guardados, quiere decir, Dios ordenó que sus mandamientos prontamente sean puestos en práctica. En cuarto lugar, la obediencia a la palabra de Dios adorna la vida del ser humano. La hace bonita. Mira el versículo 5. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Ah? La palabra aquí es, hermano, mira, la Biblia no solamente nos enseña cómo vivir en la eternidad, o cómo ir al cielo, cómo es Dios. La Biblia también me dice cómo debo de ser esposo, cómo debo de ser padre, a ti, mi hermana, cómo debe de ser como esposa, y va adornando nuestra vida. Y sabes que en el Nuevo Testamento esa palabra adorno se usa mucho para la vida nuestra. Ornamentalmente debemos ser bellos en todas las áreas de nuestra vida. Versículo número 5, ¿qué dice? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Okay? ¿Qué decimos? Una vida adornada con la palabra de Dios, un vocabulario adornado. Mira, yo a veces escucho hablar gente que me retumban los oídos. Y yo digo, ¿cómo alguien puede hablar con esas palabras tan obscenas? Y hablar como que fuera algo normal. ¿Ah? Debemos hablar. Dice que dé gracia a los oyentes. En todas las áreas de nuestra vida, mi hermano. En tu trabajo, ordenadito. Como esposo, ordenado. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? A través de obedecer la palabra de Dios. Mira el versículo número 6. Dice, entonces no sería yo avergonzado. ¿Por qué mucha gente sufre vergüenza? Y su vida es una miseria. Porque no obedece la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Cuando atendiere a tu justo juicio. Ven ustedes, es acercarnos más a la Biblia. La Biblia, hermano, no solamente es un libro para tenerlo abierto en el Salmo 91, ahí en la sala de la casa. No es un libro para llevarlo al culto el domingo y estar ahí esperando la palabra. La Biblia es un libro para la vida. Yo te animo para que leas la Biblia y que la apliquemos a nuestra vida. Hermano, medita. Fíjate que hay gente que a mí me dice, pastor, es que no entiendo la Biblia, y que lo que no entiendes. No, es que mire que ahí hay cosas, pero mira, deja lo que no entiendes a un lado. Dios te lo va a iluminar en algún momento. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros, ¿hay algo que no entendemos de eso, hermano? Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia, no sean ásperos con ella, ¿hay algo que no entendemos de eso? Cuando la palabra de Dios dice, no robar, no robar, ¿hay algo que no entendemos de eso? ¿Te das cuenta? Son solamente excusas para llevar vidas descuidadas.
Y por último, hermanos, para concluir, versículos 7 y 8. Hemos dicho, en primer lugar, la obediencia a la palabra de Dios trae paz y bienestar, versículo 1 y 2. En segundo lugar, la obediencia a la palabra de Dios nos libra del pecado, versículo 3. Tercero, la obediencia a la palabra de Dios debe de ser hecha con diligencia, con rapidez, con esmero, versículo 4. En cuarto lugar, la obediencia a la palabra de Dios adorna la vida del ser humano, versículos 5 y 6. Y por último, versículos 7 y 8, la obediencia a la palabra de Dios trae alabanza a Dios. Versículo número 7, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Realmente tú quieres alabar al Señor? Yo quiero alabar al Señor. Tengo que estar sujeto a su palabra, en obediencia a su palabra. Hermano querido, en Israel la gente traía corderos, ovejas y daba toda clase de ofrenda, guardaban el sábado, guardaban las fiestas, y Dios les dijo, ¿para qué quiero yo eso? Obediencia quiero y no sacrificios. ¿Te acuerdas cuando Saúl fue enviado a destruir a los amalecitas? Y dice que Saúl perdonó al rey Agag y perdonó el ganado, lo mejor del ganado, de las ovejas, de aquellos toros y aquellas vacas hermosas de raza. Dijo David, no, eso no lo vamos a matar. Dijo Saúl, eso no lo vamos a matar. ¿Y te acuerdas lo que pasó? Llegó Samuel. Y sale Saúl y le dice, bendito de Jehová, he obedecido las palabras de Jehová. Y le dice Samuel, ¿y qué es ese balido de vacas y de que yo escucho por ahí? Ah, el pueblo. Y le dijo Samuel, te voy a decir lo que Dios ha dicho. Se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, sin duda alguna, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra de Dios es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos la obstinación. ¿Te das cuenta qué duro es esto? Alabar a Dios es alabar como Él merece ser alabado. ¿Qué dice el versículo 7? Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Qué me va a enseñar esa rectitud para alabar al Señor? Sus justos juicios. Tus estatutos guardaré. Entonces dice, y yo voy a adorarte eternamente y para siempre. Qué linda la palabra, ¿no es cierto, mi hermano? ¿Cuál debe ser tu meta? No es ser feliz. La felicidad vendrá apegada a la obediencia a Dios y a sus mandamientos. Querido hermano, vivimos en un mundo que está anhelante de felicidad y andan desesperados creyendo que en el dinero, en el poder, en la fama, en el título, en el libertinaje sexual y donde quieran van a lograr la felicidad. Y lo único que han logrado es frustración, dolor, amargura y muerte eterna. La felicidad vendrá en la obediencia al Señor. ¿A dónde tenemos que apuntar? A ser obedientes a la palabra de Dios. Y aparejada a la obediencia, seremos plenos, satisfechos y Dios nos bendecirá. Oremos. Padre querido, gracias por esta enseñanza maravillosa de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice a tu pueblo. Fortalécenos y ayúdanos a entender tus palabras, Señor. Que lo que tú quieres es santidad y obediencia. Guarda tu pueblo y que podamos ser fieles a tu palabra, que leamos tu palabra, meditemos en tu palabra, obedezcamos tu palabra y proclamemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.